¿Qué tal mis apreciados hermanos y amigos? Tiempos sin vernos, ¿me han extrañado o no? El caso es que en la serie acerca del bautismo, una mirada desde o una profundización desde lo que es la Biblia, la historia y la arqueología, habíamos quedado en el tercer capítulo. Habíamos hablado mucho acerca de los sitios donde se practicaban el bautismo por inmersión y aquellos ejemplos del Nuevo Testamento donde se deduce por varias pruebas de que el bautismo fue practicado por inmersión. Entonces, este cuarto capítulo tiene que ver con lo que vemos ahí en el título y en los subtítulos, ¿no? La forma del bautismo. Primero, vamos a hablar de los judíos y el tema de la inmersión. Y segundo, vamos a hablar de cómo surgió el bautismo por aspersión. Recordemos que principalmente para el catolicismo hay tres tipos de bautismo, que es el de inmersión, el más antiguo de las costumbres, la que practicaban la iglesia originalmente, la que se practicaba en el cristianismo primitivo, que era el bautismo por inmersión. Está el bautismo por infusión, que se empezó a practicar a partir del siglo XIII, y está el bautismo por aspersión, que se aplicaba antiguamente cuando surgían ciertos inconvenientes con el agua o con la persecución. Aunque nosotros en los tres capítulos ya anteriores vimos, en los tres videos, pudimos notar de que ni siquiera vivir en un desierto era impedimento para bautizar por inmersión. Entonces ustedes pueden ir a los videos y comprobarlo, ver cuáles son las pruebas de lo que estamos afirmando. Entonces, un texto muy importante en este asunto del bautismo judío es lo que dice Pablo en Hebreos 9:10. Él dice, ya que hablando de la ley y hablando de todo lo que era el templo, el tabernáculo y todos estos asuntos, ¿no? que tanto se estaban debatiendo en su tiempo. Dice que eso consistía solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Entonces impuestas hasta que el sacrificio de Cristo eliminó todo esto. Entonces Pablo habla de que la ley de los judíos y las costumbres de los judíos en el templo y en el tabernáculo tenían que ver con diversas abluciones. Esa es la parte que nos interesa, esa expresión. Entonces, si ustedes van al texto griego, aquí es donde está el kit del asunto, porque el texto griego, lo pueden ver ahí abajo, donde dice inmersiones, tiene el término baptismois, que es bautismo. Entonces se traduce como inmersiones. Entonces, Pablo, en otras traducciones, inclusive la traducción del Nuevo Mundo del 87, traducía diversos bautismos, ahí donde dice la Valera diversas abluciones. Vamos a ver otras traducciones. Por ejemplo, la Biblia Católica Latinoamericana dice estos alimentos, bebidas de diferentes clases de purificación por el agua, son ritos de hombres y solamente valen hasta el tiempo de la Reforma. Entonces, aquí la Biblia Católica Latinoamericana cambia la expresión diversos bautismos o diversas abluciones por ritos de purificación por agua. Entonces ahí vamos viendo por dónde va el asunto. La Biblia de Jerusalén tiene otro tipo de traducción, dice, y sobre abluciones de todo género. Bueno, la pregunta es, ¿a qué se refería Pablo cuando él hablaba de que los judíos practicaban diversos bautismos? Diversas abluciones. Vamos a ver, primero que todo, lo que nos comenta el apologista católico, del cual hemos venido analizando lo que él dice en los videos anteriores, el señor Israel, dice lo siguiente: veamos pues los diversos bautismos, lavamientos de purificación de los que nos habla la carta a los Hebreos 9:10. Entonces, el apologista católico aquí hábilmente, vamos a ver por qué esto es hábilmente que lo hace, él pondera, digamos, resalta en mayúscula las partes del texto de Éxodo 24:6 al 8, donde Moisés toma la sangre, la echa en vasijas y la otra mitad dice que la derrama sobre el altar. Entonces la derrama sobre el altar. Y también dice que con ella roció al pueblo. Entonces, lo que este apologista católico nos está queriendo decir es de que esos diversos bautismos de purificación de los que habla Pablo son estos actos, ¿no? Es el acto de derramar la sangre sobre el altar y el acto de salpicar la sangre, o más bien rociar la sangre sobre el pueblo. Pero sigamos, todavía no voy a entrar en refutar el punto. A ver, aquí donde me hago que puedan ver mejor.
Otro texto, números 19, 7 al 9. El sacerdote purificará sus vestidos y se lavará el cuerpo con agua. Entonces aquí él resalta lo que es la expresión de que el sacerdote se lavaba el cuerpo con agua. Y entonces él nos está queriendo decir de que este es otro de los diversos bautismos de los que habla el apóstol Pablo. Otro más, Levítico 8:6. Moisés mandó entonces que Aarón y sus hijos se acercaran y los lavó con agua. Entonces otra vez los lavó con agua. Y los bañarás con agua, en Éxodo 29:9. Entonces él dice esto. Bueno, nuevamente no vemos la inmersión aquí, pues una forma de lavar, bañar, es por la aspersión y también la infusión. Entonces, hasta aquí, digamos, lo que cree el apologista católico. Él añade estos otros textos, que es donde se habla de, hace una pila de bronce con su base de bronce para las abluciones, colócala entre la tienda del encuentro y el altar y echa agua sobre ella para que Aarón y sus hijos se laven las manos y pies con su agua. Entonces, este lavado de manos y de pies, nuevamente, como dice ahí el apologista católico, dice, es ilógico que se fueran a meter completos a la pila de bronce para lavarse solo las manos y los pies, sino que más bien era algo que se hacía por aspersión, o sea, que el sacerdote llegaba y tomaba agüita y se echaban, o con un recipiente se echaban las manos o se echaban los pies, se los lavaba de esa manera. Entonces, todos estos textos, nuestro amigo apologista católico lo que nos quiere decir es que estos son los diversos bautismos de los que habla Pablo. La pregunta es, ¿será cierta? Aparentemente, esta interpretación podría compaginar con lo que dice la Biblia, aparentemente. Para una persona que no conozca mucho de la Biblia, pues se va a comer el sapo, digamos, se va a comer el argumento de una. Pero vamos a ver de que no es así, de que estos no son los diversos bautismos de los que habla el apóstol Pablo. Pero tanto es así que hasta personas, digamos, católicos laicos comunes, que no son apologistas, tanto se han comido estos cuentos que mire lo que me contestó alguien. Desde tiempos inmemoriales se acepta el bautismo no solo por inmersión, y esto lo conocían los judíos desde el Antiguo Testamento. Entonces mire, ¿no? Estas personas creen, ¿cierto? Y creen que todos esos diversos bautismos tenían que ver con rociar la sangre, o tenían que ver con lavarse las manos y los pies en la pila de bronce, o con echarse agua encima para bañarse. O sea, esto es lo que ellos creen, ¿no? O sea, yo todavía no estoy refutando ni estoy entrando, digamos, a mostrar la prueba bíblica de lo contrario. Pero ahora sí vamos a entrar en eso. Vamos a ver una cuestión de terminología, porque es que aquí hay algo que es clave para entender este punto. Pero entonces yo voy a hacer un ejercicio rápidamente. Aquí me voy a dirigir a este texto, Hebreos 9:19. Recuerde que leímos Hebreos 9:10 ya, que hablaba de diversos bautismos, pero en Hebreos 9:19 dice, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata y hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo. Entonces, noten cómo Pablo aquí ya habla de otro asunto. En el versículo 10 hablaba de los diversos bautismos, de las comidas y de las bebidas, pero aquí ya habla de otro ritual, ¿cierto?, que hacía parte de la ley, que era tomar la sangre y rociarla, fuera sobre el pueblo, fuera sobre el tabernáculo, fuera sobre los machos cabríos, sobre lo que fuera, ¿no? Entonces se tomaba la sangre y se rociaba. Pero lo que me interesa es que veamos esa palabra donde dice que roció, ¿cierto?, sobre todo el pueblo. Vamos a ver qué palabra griega utiliza el apóstol Pablo ahí. Entonces nótenla ahí en rojo. Esa palabra, roció por aspersión, no es bautismo. O sea, no es la misma palabra del versículo 10, que es baptismoi. No, aquí ya se usa otra palabra que es rantizo. Entonces, si nosotros abriéramos ahí, ¿cierto?, el significado de la palabra rantizo significa precisamente rociar, salpicar. Eso es lo que significa la expresión rantizo. Entonces mire que cuando Pablo en el versículo 10 habla de diversos bautismos, él no se refiere al mismo rito después en el versículo 19, que ya no es un baptismoi, sino que ya es un rantizo, es un rociar. O sea, es muy diferente, es otro tipo de acto. Y vamos a entender más adelante la importancia de comprender las diferencias de estos términos, ¿no? Estoy llevándolo un poco despacio porque esto hay que entenderlo bien.
porque ahora nos vamos a ir es a los términos hebreos. Resulta que en el hebreo también hay términos que diferencian una acción de la otra. Por ejemplo, tenemos nasá, que es para rociar, chorrear o esparcir. Ese chorrear o esparcir podría decirse que es como una especie de infusión, ¿no? Como regar. Pero también está zarat, que es el término para salpicar o para rociar, ¿cierto? Dice ahí abajo, esparcir, cubrir, rociar. Ese es el término hebreo para ese acto de rociar. Y hay otro término que es el de rayas, o rajas, raquias, como lo quieran pronunciar, que es el que tiene que ver con bañarse o con lavar algo. Puede ser lavar algo entero o lavar una parte, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se usan en el Antiguo Testamento estos términos. Pero la pregunta es, ¿los judíos cómo efectuaban esos diversos bautismos de los que habla Pablo? ¿Cómo efectuaban sus actos de purificación? Bueno, yo en videos anteriores les había mostrado los cientos de mikvé, piscinas bautismales, o más bien piscinas con cierta profundidad para purificación que utilizaban los judíos. Entonces los judíos utilizaban estas mikvé para purificarse, para hacer esos lavados ceremoniales de los cuales hablaba la ley. Entonces mire, una cosa es el lavado ceremonial que los judíos lo hacían por medio de inmergirse en esas mikvé, y otra cosa muy diferente es el acto de rociar con la sangre diversos elementos digamos, cuando se hablaba de los sacrificios. Entonces, un acto de purificación no tiene que ver con el otro acto, o sea, son actos totalmente separados, eso es lo que hay que entender. Ahora, ¿tenían los judíos una palabra que sí indicara una inmersión? Sí, y esa palabra es la que vemos ahí, tevilá. Vamos a hablar de tevilá, pero vamos a leer este comentario interesante de un rabino judío, Abraham Skorka. Entonces él dice, el hebraico tevilá, en el que la T translitera la T, refiere en la Biblia el concepto de embeber, untar o teñir. Designa acciones que forman parte de rituales de expiación en los que el sacerdote debe embeber su dedo en la sangre del sacrificio o de purificación de un leproso, en cuyo caso debía embeber un conjunto de elementos en la sangre de un pájaro sacrificado en una ocasión y en aceite en otra. Los sacerdotes embebían sus dedos en la sangre del sacrificio para salpicar con él mismo al altar, o sumergían en hisopo en aguas puras para purificar a un impuro. En Éxodo 12:22, bueno, se relata lo del sacrificio del Cordero Pascual y se habla como el hisopo, se embebió, se hundió sobre la sangre para marcar las casas. Entonces noten cómo el concepto judío de tevilá tiene que ver con embeber algo, con meter algo dentro del elemento, sea agua o sea sangre. Entonces significa sumergir algún elemento sobre el agua o la sangre. En este caso nos habla de varios ejemplos, ¿no? Que cuando el sacerdote sumergía su dedo para salpicar el santuario, en el santuario, o cuando, digamos, se embebía o se hundía sobre los ciertos agrícolas como las aves, ¿no? Entonces dice más adelante este rabino judío, dice, por lo cual los sabios del Talmud se vieron la necesidad de aclarar que esta es otra palabra, rayas. ¿Se acuerda rayas? Rayas, la que significa lavar o bañar, ¿no? Entonces en el Talmud se aclaró que en el Pentateuco se refiere a la inmersión total del cuerpo en las aguas de un mikvé, recinto donde se acumulan aguas que no han sido transportadas mediante utensilio alguno. Ya de las mikvé hablé en videos pasados. Entonces los judíos aplican, por ejemplo, en Levítico 15:17, como dice ahí, él lavará en agua toda su carne. Significa que ellos se tenían que sumergir totalmente en esa piscina mikvé. Entonces, para no enredar el asunto, vamos a rebobinar. Los judíos practicaban estas inmersiones en una mikvé o piscina de cierta profundidad para poder cumplir con los mandatos de la ley acerca de bañarse completamente, acerca de lavarse completamente, para poder decir de que habían sido purificados totalmente. O sea, es mentira de que para ellos el rociar agua o el rociar sangre consistiera en una inmersión o en una tevilá. O sea, eso no tiene nada que ver. Es otra parte del rito. O sea, la otra parte del rito, la de rociar sangre,
o la de rociar agua no tiene nada que ver con la de sumergirse en la mitzvah para efectuar una purificación. Entonces cuando Pablo, inclusive este dato es importante, ¿no? Las excavaciones arqueológicas realizadas cerca del monte del templo de Jerusalén han sacado a la luz casi 100 piscinas para los baños rituales de los judíos, porque resulta que los fariseos, esos baños rituales que correspondían a los levitas, los extendieron a todo judío en general. Entonces ya todo judío en general, ante cualquier situación, tenía que efectuarse un baño de purificación, pero no un baño como decía el amigo católico, ¿cierto? No un baño de echarse con un totumo o con una coca agua encima, o digamos rociarse agua, no. O sea, los judíos practicaban era el baño de purificación completo, o sea, el cuerpo tenía que sumergirse totalmente, como lo mostré en el comentario del rabino judío. Entonces, este es el concepto que manejan los judíos de la Tevilá desde la época primitiva. Incluso, mucho antes de venir Cristo a la tierra, ¿cierto? En el periodo intertestamentario, los judíos empezaron a bautizar a los prosélitos, a los que se convertían al judaísmo. Y ese bautismo que ellos efectuaban era en las mitzvah por medio de una inmersión. Eso también lo comprobé en uno de los videos pasados. Entonces ya tenemos, como le dije, esta expresión tevilá, que esta es la que significa bautismo o inmersión. Pueden ver ustedes aquí en este importante diccionario de hebreo, ¿cierto? Lo que significa la palabra, que es sumergirse, bañarse completamente, o sea, meterse totalmente en el agua. Ahora, vamos a ver en qué partes del Antiguo Testamento aparece esta expresión tevilá. Entonces, mire, estos son básicamente todos los textos. Son 16 veces en que aparece este término tevilá y siempre significa sumergir o inmergir algo, embeber algo. Por ejemplo, se habla de que la túnica de José, cuando fue sumergida en sangre para que quedara totalmente cubierta de sangre y se la llevaran como prueba de que lo habían matado un animal al pobre José, ¿cierto? Ante Jacob. Después vemos ya cómo se usa el término tevilá en la ley, que es una parte muy importante donde dice que el sacerdote metía el dedo sobre la sangre, o sea, lo sumergía su dedo sobre la sangre para después purificar el altar o los sacrificios. Pero aquí hay un detalle importante, y ese detalle es tan interesante que lo voy a, digamos que me voy a meter un poquito más en él. Entonces, aquí tengo la imagen, ¿no? La imagen de cómo el sacerdote iba y metía su dedo sobre el recipiente de sangre, metía su dedo, lo sumergía en la sangre y después rociaba los sacrificios o el tabernáculo. Entonces, son dos actos totalmente diferentes. La tevilá, el acto de sumergir, es cuando él mete el dedo en la sangre, y después hay otro acto que es el de rociar. O sea, no son el mismo acto, eso es lo que queremos decir. ¿Y por qué este detalle es tan interesante? Porque lo que se bautizó para utilizar el término tevilá, pero convertirlo ya a nuestro idioma, ¿cierto? Ese término tevilá, que es sumergir. ¿Qué fue lo que él bautizó ahí? ¿Qué fue lo que él sumergió? El dedo. O sea, en ningún momento dice que el sacerdote se está bautizando ahí. O sea, no es el sacerdote de su cuerpo el que se está bautizando, el que está efectuando un acto de inmersión, no. Es el dedo el que se está bautizando, el que él está sumergiendo sobre la sangre. Ese es el acto que consiste ahí en ese texto, en una tevilá. Ahora, ¿por qué es importante este detalle? Porque cuando en el catolicismo se habla de que el bautismo es el segundo acto, el de rociar, más no el primero, el de sumergir, está entrando en un problema teológico muy complicado. Porque resulta que entonces en el bautismo católico, ojo lo que voy a decir, en el bautismo católico lo que el sacerdote bautiza no es al bebé, sino al elemento que tiene en la mano, o sea, la verdad no sé en este momento qué estarán utilizando los sacerdotes, ¿no? Para poder rociar, o la coquita para echarle agua al bebé. Entonces lo que el sacerdote está bautizando no es al bebé, sino que está bautizando el elemento. Interesante eso, ¿no? Eso anularía todos los bautizos católicos, o sea, es un detalle no menor. Levítico 14:16, ¿no? De lo que les vengo hablando. Es el texto donde el sacerdote mete su dedo, dice el sacerdote, y lo mojará, o
ahí está la expresión tevilá en hebreo, que es sumergirlos sobre la sangre. Ese es el acto de tevilá. Después está el otro acto, mire más adelante, donde aparece ya la expresión nasá, que es el de rociar los sacrificios. Entonces el acto ahí de sumergir es el primero más no el segundo. Entonces es interesante ese detalle, ¿no? No sé si me he hecho entender bien, pero pues ahí se los dejo de tarea para que lo estudien un poquito más detalladamente. Vamos a ver otros usos de tevilá para confirmar de que esta expresión tiene que ver con sumergir totalmente. En 2 de Reyes 5, 13 y 14 aparece esa expresión donde el profeta mandó a que Naamán, para curarse, se lavara en el río, pero ese lavar no era con una coquita ni rociándose agua como lo venimos diciendo, contrario a lo que dice nuestro apologista católico, sino que dice en el versículo 14, dice que se sumergió 7 veces. O sea, lo que le dijo el profeta es que se tenía que meter 7 veces en el río Jordán, y él efectuó ese acto de sumergirse, ese acto de inmersión 7 veces en el río Jordán. La pregunta es, ¿qué palabra se utilizó ahí para sumergirse? Vamos a verlo. Entonces dice primero que le dijeron que se lavara rajash, ¿cierto? Ahí está la expresión hebrea. Él había dicho que rajash tiene que ver con lavar, pero no lavar rociándose agua o echándose agüita encima, no. Lavar en el caso de purificación de la persona tenía que ver con sumergirse. Vamos a ver a continuación en el versículo 14 el término entonces, y sumergido, y luego descendió, mire, y sumergido. Entonces ahí aparece el término hebreo tevilá, ¿cierto? El término hebreo tevilá, del cual estamos hablando, que significa sumergirse. O sea, este hombre Naamán se sumergió 7 veces en el Jordán. Entonces estamos viendo el uso de la palabra tevilá. Otra vez, otro texto donde aparece esa palabra, que es en Job 9:31. Entonces, aún me hundirás en el hoyo. Entonces, aún me sumergirás en el hoyo. Entonces, aquí se habla metafórica o simbólicamente, pero también se está hablando de sumergirse en el hoyo. Podría ser en la muerte, ¿no? Y mis propios vestidos me abominarán. Entonces ahí, como ven ustedes, se utiliza la expresión también tevilá, la expresión hebrea. Bueno, entonces ya vimos, refutamos ese asunto de que los diversos bautismos tienen que ver es con rociar sangre. O sea, es absurdo decir de que los diversos bautismos de los que hablaba Pablo tenían que ver con rociar sangre. O sea, no tienen nada que ver. El bautismo era sumergirse en agua. Lo hacían los judíos para efectos de purificación, por eso habían cientos y miles de mitzvé, tanto alrededor del templo como en Jerusalén y en todas las ciudades israelitas. Hasta en la casa de la Sagrada Familia de María, de José y de Jesús, había una mitzvé para efectuar esos actos de inmersión y de purificación, como lo demostré en un video pasado. Entonces no tiene nada que ver con ese rociar la sangre. Entonces aquí nuestro apologista católico recurre a otro ejemplo, ¿no? Que es el de 1 Corintios 10, 1, 2. Pues ahí se habla, dice Pablo: no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y atravesaron el mar, y todos fueron bautizados en Moisés por la nube y el mar. Entonces, si la palabra bautizo solo significa inmersión, este pasaje es una tontería, dice aquí el apologista católico. Sin embargo, esto no se refiere en modo alguno al bautismo por agua. Aquí el sentido es figurado, presentando la idea de que ellos estaban relacionados con Moisés tanto como para identificarse con él. Bueno, resulta que este texto, en vez de ser un punto a favor del catolicismo, es un punto en contra. Porque es que resulta que dice que los judíos, todo el pueblo de Israel, atravesaron el mar y fueron bautizados por la nube y el mar, y dice que ellos estuvieron dentro de ese lecho marino. O sea, ellos no estuvieron afuera, ni fueron rociados, ni se le echó agua con una coquita. No, ellos estuvieron en el corazón del lecho marino. O sea, ellos se sumergieron en el lecho marino. Aunque el agua no los estaba tocando, sí los estaba cubriendo a distancia. Y estaban cubiertos tanto por las dos columnas de agua de mar, como por el cielo por encima. Entonces ellos efectuaron una inmersión total. Entonces decir de que aquí no hay una inmersión es totalmente absurdo. O sea, más bien la tontería es lo contrario a lo que afirma nuestro amigo católico. O sea, ellos sí estaban sumergidos en medio del mar y en medio de las nubes. O sea que sí hubo simbólicamente y a la misma vez físicamente hubo un bautismo real. Hubo una inmersión real en el lecho marino de parte de la nación judía. Otro texto que usa nuestro amigo es este. Bueno, pues ese sacrificio que hace Jesús en la cruz derramando su sangre también es un bautismo. Entonces él dice, el sacrificio de Jesús derramar su sangre es un bautismo. Y él aplica este texto, Marcos 10:38. Jesús les dijo:
no sabéis lo que pedís, podéis beber la copa que yo voy a beber o ser bautizados con el bautismo con que yo voy a ser bautizado. Bueno, aquí hay otro problema, o sea, nuevamente nuestro amigo está confundiendo dos acontecimientos diferentes. O sea, el derramamiento de la sangre de Jesús, el sacrificio en el madero, no es el bautismo de él. El bautismo de él lo vamos a ver a continuación. Este es el bautismo de él, ¿cierto? Entonces, no es el bautismo del que habla nuestro amigo católico. El bautismo de Jesús fue este. Fue su muerte, pero fue el haber sido sepultados. Ese bautismo simbólico del que Jesús habló, el haber sido él sepultado en la tierra, en la profundidad de la tierra, y después haber sido levantado nuevamente al tercer día. Entonces, esa acción es a la que él se refería con su bautismo, su muerte. Entonces, Pablo es muy claro al hablar de que él sería sepultado y volvería a nacer de nuevo. Entonces, lo dice también Romanos 6:4, ¿no? Mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte. Entonces, note que el bautismo de Jesús, del cual habla de su muerte, tiene que ver es con ser sepultados y levantarse nuevamente. No tiene nada que ver con el derramar su sangre o rociar su sangre, como nos decía nuestro amigo católico. Entonces, lo que hace, digamos, el catolicismo es confundir todos los textos y confundir todas las acciones para que entonces parezca que todo es el mismo bautismo, ¿no? Entonces, que el bautismo es tanto sumergirse como rociar o como dar una infusión. Entonces, no es así. El bautismo tiene unos requisitos especiales y estos textos tienen una claridad especial, como ya la hemos visto. Entonces, aquí en esta lámina ustedes podrán ver la diferencia entre el bautismo católico y el bautismo bíblico, que es el verdadero por inmersión. Pero entonces la pregunta es, recuerde que había una segunda pregunta, ¿de dónde surge la aspersión? El bautismo por aspersión. Bueno, resulta que en la antigua Roma había un rito pagano que se llamaba la lustratio romana. Ahí vemos una escena, ¿cierto? Una dramatización de lo que es esa lustratio romana. ¿En qué consiste la lustratio romana? Bueno, pasados 8 días para las niñas y 9 para los niños tenía lugar un acto de la purificación, la lustratio, ceremonia por la que el hijo se incorporaba a la sociedad religiosa familiar, se le imponía el nombre y se le inscribía en el censo de los ciudadanos. De los romanos, siempre a los 8 días a los niños le efectuaban la lustratio. ¿Qué era la lustratio? Vamos a ver ya más detalles sobre eso. En griego antiguo, esta lustratio era una ceremonia de purificación en la antigua Grecia y en la antigua Roma que estaba conectada con sacrificios y otros ritos religiosos como las procesiones. Se realizaba vertiendo o pulverizando agua con una rama de laurel o de olivo, y en el caso de la antigua Roma a veces se utilizaba un utensilio llamado aspergillum o un hisopo. En ciertas ocasiones podía consistir en quemar ciertos materiales, ya que se pensaba que el humo producido también tenía un efecto purificador. Entonces, en eso consistía la lustratio. Pero ¿por qué se parece tanto la lustratio romana al bautismo católico? Primer detalle en el que son similares: a los 8 días de nacido el niño, ¿no? El bebé. Segundo detalle importante, era por aspersión, con el aspergillum o con el hisopo. Entonces vamos a ver ahora unas láminas que nos indican cómo era el aspergillum. Pero hay más detalles. Una de las razones para una lustratio era librar a los niños recién nacidos de cualquier espíritu dañino que pudiese haber sido adquirido al nacer. La ceremonia tenía lugar cuando el bebé cumplía 9 días u 8 días en el caso de una niña, y en la ceremonia se trazaba una frontera mágica alrededor del niño para ser purificado. Al final de la ceremonia, si el niño era varón, se le regalaba un pequeño talismán. Dice al final, la ceremonia culminaba con la imposición del nombre, ¿no?, que se añadía a los registros romanos del censo. Entonces vemos muchas similitudes entre la lustratio romana, que era un rito mágico, ¿cierto? Un rito pagano, donde se le ponía el nombre al niño de 8 días o al niño de 9 días. Y además de eso, dice que se inscribían en el censo. Entonces aquí vemos unas monedas de la época. Vemos ahí a la derecha lo que es el aspergillum. Vamos a verlo más de cerca. La moneda a la derecha, el aspergillum, que era sobre el cual se asperjaba al niño, al bebé de 8 o 9 días. Entonces vemos aquí de que el rito católico del bautismo por aspersión no surgió del cristianismo primitivo, ni de la Biblia, ni de la tevilá judía, sino que surgió de la antigua Roma, del paganismo romano, de ese rito mágico
que se hacía sobre los bebés de 8 o 9 días de nacido y sobre el cual se asperjaba, ¿cierto? Para purificación. Y vemos ahí cómo el catolicismo utiliza idénticamente el asperjar para purificación. Pero es interesante porque resulta que la lustratio, o sea, no solo era una competencia o no solo se aplicaba en el bautismo, sino en otros asuntos. Dice, existían otras lustratios privadas como la agri, que era la purificación de los campos, en las que el propietario de una finca campestre utilizaba víctimas animales lactantes. Entonces había otros tipos de lustratio, o sea, bendecir con aspersión. Se podía bendecir los campos, se podía bendecir la casa, se podía bendecir un sacrificio, o sea, los romanos efectuaban este rito de bendecir diferentes cosas, tal como lo hace también el catolicismo, ¿no? Que por aspersión bendicen carros, bendicen aviones, bendicen hasta armas bendicen, ¿no? Bendicen, como les decía, casas, cuartos, camas, lechos, bendicen personas, no sé, hasta moteles, hasta moteles bendicen. Entonces vemos de que este rito pagano de la antigua Roma se ha perpetuado a través del catolicismo, porque el bautismo cristiano, que era por inmersión, no es el mismo bautismo por aspersión a los 8 días del bebé o 9 días que practica el catolicismo, que realmente tiene su precedente en la antigua Roma como un rito mágico. Entonces ahí vemos ya algunos detalles acerca de este rito. Pero hay más, o sea, no solo el bautismo católico es basado en el antiguo rito mágico de los romanos, sino que también es basado en el bautismo de algunos grupos gnósticos del siglo II, porque Ireneo de Lyon, ¿cierto? En su obra Contra las herejías del libro 1, capítulo 21, él dice lo siguiente acerca de estas sectas gnósticas. Otros piensan que no tiene sentido llevar al bautizado al agua, prefieren mezclar óleo con agua y pronunciando palabras semejantes a las que hemos dicho arriba, les ungen la cabeza para que, según dicen, consagrarlos para la redención. Entonces, este es el bautismo que practicaban los gnósticos. Ellos no creían en el bautismo por inmersión, sino que estos grupos gnósticos creían en el bautismo por, dice, ungir, ¿cierto? Una infusión o una aspersión sobre la cabeza del consagrado. Y también, esto lo habíamos visto en un video pasado, también Tertuliano se refirió a una secta gnóstica, la cainita, que estaba tratando de sacar los peces cristianos del agua, o sea, sacarlos de la inmersión para que no practicaran el bautismo por inmersión, sino el tipo de bautismo que vimos anteriormente mencionado por Ireneo. Entonces, en conclusión, tanto Ireneo como Tertuliano defendían el bautismo por inmersión contra estas sectas gnósticas que defendían otro tipo de bautismo. De hecho, ustedes pueden confirmar esto en una página gnóstica donde dice: ¿cuándo se logra realizar plenamente el bautismo? El bautismo se realiza plenamente cuando la energía sexual ha llegado hasta el cerebro. Esta es la razón por la cual en el ritual del bautismo el agua se le echan al bautizado sobre su cabeza. Entonces miren cómo los gnósticos aún hoy en día siguen practicando el bautismo de infusión o de aspersión, más no el de inmersión. De pronto habrán grupos que ya habrán incluido el bautismo por inmersión, pero como vimos, las pruebas dicen lo contrario acerca del siglo II, ¿no? Cuando existía esta polémica. Bueno, aquí hemos terminado una cuarta parte de nuestra entrega acerca de nuestro asunto, pero nos queda pendiente estos 3 temas para el próximo video, que es el bautismo de infantes o de adultos. ¿Cuál era el practicado por el cristianismo primitivo? ¿Se bautizaban los bebés en el cristianismo primitivo? ¿Cuándo apareció el bautismo de bebés? Eso va a ser interesantísimo. El estudio bíblico y el catecumenado, o sea, vamos a ver también cómo a los cristianos de la época primitiva se les daba una instrucción antes del bautismo. Y tercero, vamos a hacer una comparación entre el bautismo de los testigos de Jehová, el bautismo católico y el bautismo protestante. Entonces, no se vayan a perder esta parte. Chao.